Ok. Ok. Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo. Él es el profesor Andrés, psicólogo. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre tu formación? Ok. Bueno, quizás sea pertinente mencionar que mi primera formación fue como licenciado en diseño industrial. Estuve ejerciendo más o menos 8 años la carrera. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar psicología como licenciado. Después tomé una maestría en psicoterapia psicoanalítica y más tarde la vinculé con una maestría en filosofía contemporánea aplicada y actualmente un doctorado. Entonces soy doctorando en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Ok, profesor, muchas gracias. Ahorita ya le pasé las preguntas. Estas son preguntas de entrevista en base, como si fuera una terapia psicoanalítica. Entonces, usted me va a decir que sí, que no, sus comentarios, que usted pregunta que no, qué le podría agregar para ser más completa, considerando que pues una entrevista puede durar más o menos una hora, 40 minutos, una hora. Entonces, vamos con Okay. la primera, con el formato. Pues obviamente entrevistador, pongo mi nombre, la fecha en la que se va a hacer la entrevista y empezamos con datos de identificación: nombre de usuario, sexo, edad, teléfono, lugar y fecha de nacimiento, escolaridad y ocupación, pasatiempos, estado civil, religión, quién te puso el nombre, tomando en cuenta la teoría de Lacan, del nombre, nombre y número de hijos, si es que tiene, número de hermanos, qué lugar ocupa entre sus hermanos, igual sus nombres y nombre de los padres. Ok. Respecto a esta primera aproximación, si bien puedo coincidir contigo de que del entrevistador, pues bueno, básicamente uno lleva un registro personal de todos los pacientes a los cuales está acompañando. Entonces, bueno, realmente no tenemos un formato como tal en el cual se tenga que saber quién es el psicoterapeuta, ¿no? Okay. Salvo que se esté trabajando en una institución, en alguna consultoría, y entonces ya haya un reporte establecido o protocolo o formato en el cual sí sea necesario poner su nombre, dado que hay varios psicoterapeutas o profesionales de la salud, ¿no? La fecha es muy importante, siempre la ponemos. Yo en mi caso particular agrego otros dos datos que son el nombre de, bueno, sobre todo cuando son después de la segunda sesión, pongo el nombre hasta arriba, esquina superior derecha, el nombre del paciente o analizante, que al menos desde mi caso es un calificativo más propicio, analizante. Aparte de la fecha pongo el número de sesión. Entonces, sobre todo cuando ya llevamos un seguimiento considerable, se ponen esos datos. Okay. Respecto al rubro donde vienen datos de identificación, quizás sea pertinente mencionar, al menos de la primera parte, del número 1, que yo podría dividirlo en primera sesión y sesiones posteriores. Okay. Tenemos que considerar que, al menos en mi caso y desde esta experiencia, yo trabajo en una consultoría. Entonces, como datos psicológicos con los cuales muchas de las veces hacemos referencia y sobre todo una diferenciación, pues básicamente al trabajar en una institución muchas de las ocasiones supervisamos casos y muchas de las veces generamos un historial, sobre todo pensemos cuando ya lleva tiempo la consultoría, que puedes empezar y terminar con un paciente, después uno ya no labora en el mismo lugar y más adelante regresa el paciente y se le puede dar seguimiento con otro psicoterapeuta, entonces estos registros se quedan acá. De aquí que sea muy importante hacer este machote o este protocolo inicial. Entonces se toma justamente lo que tú refieres aquí, nombre del usuario, sobre todo para identificarlo, el sexo, la edad, yo aquí en la edad agregaría fecha de nacimiento, el teléfono, obviamente se requiere un número de contacto. Si quiere puede rayar la hoja. Ok, vale. Entonces, teléfono, sexo, edad, vale, fecha de nacimiento. Ojalá le entiendas a mi letra. Sí, no se preocupe. Lugar y fecha de nacimiento, es importante ver una suerte de topografía, porque sobre todo el contexto cultural va a ser importante también al momento de considerar la aproximación. Si bien como mexicanos tenemos características generalizadas, pues muchas de las veces hay que tomar referencias más cercanas al lugar donde se desarrolla uno, ¿no? La escolaridad y la ocupación. Yo aquí no es que lo ponga como tal en mis referencias, pero a veces agrego una palabrita que es la de locus de control. ¿A qué me refiero con esto? El locus de control puede ser interno o externo.
¿Por qué es importante relacionarlo con el nivel de escolaridad? Porque la forma de afrontar los problemas muchas de las veces, no siempre, no es una generalidad, más la forma en que podemos nombrar las cosas, pues tiene que ver con ese paquetito básico o paquete suficiente de sinónimos, calificativos, adjetivos y, Pues y ahorita demás. con el lenguaje que se le va a hablar, ¿no? Exactamente, entonces Ok. si consideramos que el lenguaje es un puntal en la estructura psicoanalítica, sobre todo pensando en la lacaniana, no solamente en la lacaniana, en los otros también, pero principalmente justificándolo desde las teorías, es importante ver cuál es ese bagaje o número de palabras, obviamente no se cuentan, pero es un decir, número de palabras con las que cuenta el sujeto. Y muchas veces es bien interesante cómo en el desarrollo incluso de la misma psicoterapia va incorporando nuevas palabras y es capaz de nombrar nuevas cosas o las mismas cosas pero de nombre diferente o incluso crear nuevas palabras, ¿no? Esto se ve mucho en la investigación, como a veces usamos conceptos conjuntos, etimológicos y demás. Entonces yo ahí pongo a veces locus de control porque al final del día esto con lo que se vincula es con la capacidad que nosotros tenemos en este paquetito básico de hacerle frente al mundo. Y obviamente se vincula, al menos hemos visto nosotros, con esa capacidad de poder nombrar las cosas, pero también con una suerte de confianza para nombrar las cosas. ¿A qué me refiero? El locus de control lo podemos ver, por ejemplo, en personas que han tenido un nivel académico básico, perdón, no es una regla, pero tiende a verse más, que por ejemplo, la aproximación que buscan en un psicoterapeuta es más la de una orientación, una guianza. Entonces, si pensamos que, por ejemplo, en el psicoanálisis es más desde la libertad, desde la pregunta, desde el sostenimiento, muchas veces esa orientación nosotros no se los vamos a dar. Pero, sin embargo, se presenta como una demanda del otro y habría que ponerlo a nivel de pregunta, de que se genere esa demanda, ¿no? Pero cuando no se llega a dar, nos hemos dado cuenta que muchas de las veces los pacientes se van ante la imposibilidad de hacerle frente. Entonces, ¿qué implica eso? Un locus de control externo. Es decir, están solicitando que una fuerza exterior llegue como para tratar de solucionarles su problema, ¿no? Mientras que, por ejemplo, hemos visto que para que se dé el psicoanálisis, por lo general personas que tienden a un locus de control interno, una mayor seguridad, una mayor capacidad de nombrar las cosas, de hacerle frente a las problemáticas, tiende a durar más en el espacio psicoanalítico, ¿no? Ojo, locus de control, hasta donde tengo entendido, no es un concepto psicoanalítico. Sin embargo, se utiliza, no recuerdo quién es el autor, puede ser Orval Hobart Maurer o puede ser, ya se me fue el nombre, pero bueno, después con gusto te lo doy, pero es un algo que a veces nos ayuda a identificar de una forma más rápida. Insisto, no depende de nosotros, no es como que digamos, ¿tiene locus de control interno o externo? No se puede, no, para nada. Pero hemos visto que por lo general se da así. Tiene que ver también con las creencias, la religión y demás, que si bien no la preguntamos de forma directa, a veces, y solo a veces en algunos protocolos y formatos lo encontramos, depende mucho del lugar donde se elabore. Yo como en mi modo personal sí lo pregunto, no de forma inicial, pero a veces se va dando conforme se establece el entorno. Pasatiempos, como tal sí los llego a preguntar, pasatiempos o hobbies, sobre todo para ver en qué distribuye la vida el sujeto y sobre todo cuando hay una problemática, si es que me puede apoyar de dichos entornos, ¿no? El estado civil, que tiene que ver con la interacción con un otro, dígase hombre, mujer, pareja. Mira, sí tienes acá religión. ¿Quién te puso el nombre? Si bien es importante dentro del entorno psicoanalítico, es algo que se va dando más de forma natural y no tanto como una pregunta. Cuando se llega a presentar, claro, aprovechamos y lo utilizamos, pero por lo general no es algo que preguntemos de primera instancia. Es importante, pero no se da por lo general de primera instancia. Entonces no, eso lo tachamos, o sea, eso no... pues mira, no creo que te haga daño genuinamente preguntar quién te puso el nombre. Creo que puede abrirte el panorama a otro lado y sacar otro tipo de información, pero yo no la tacharía, ¿sabes? Si lo sabe, qué bueno. Mucha gente no lo sabe y entonces es importante en algún momento que lo puedan apalabrar o den cuenta de ello, si lo creen pertinente. Entonces no creo que te haga daño poner esta pregunta, nada más la colocaría acá, una vez que preguntas el nombre del usuario. Oye, ¿sabes quién te puso el nombre? No pasa nada. Nombre y número de hijos, pues obviamente lo pondría pegadito aquí al estado civil, para que justamente sea la siguiente pregunta y no
como que te rompa la dinámica que ella Ok. puede traer. Es importante también para saber cómo son las dinámicas con esos más cercanos. Número de hermanos también, aunque mi experiencia, digo, no es determinante. Yo por lo general pregunto primero, oye, a ver, ¿qué onda con tus papás? ¿Me puedes comentar sus nombres? Ah, no, sí. ¿Cuál es su condición actual? ¿Están separados? ¿Están casados? Es decir, estado civil de los padres. Luego, por lo general, les pregunto, ¿hermanos? Sí. Puedes empezar a nombrarlos del mayor al menor, sobre todo para facilitar las cosas, ¿no? Ah, fulanito de tal, A, B, C y D. Ok, ¿qué número de hijo eres entonces? Si es que no te lo he mencionado, porque a veces ellos mismos se brincan, ¿no? Ah, pues tal, ok. Ya más adelante puede uno entablar si hay un estado civil de los hermanos, si hay sobrinos, las dinámicas familiares, con quién te llevas mejor, para justamente ver las alianzas. Si bien no estamos en contra de un familiograma, pues por lo general lo tenemos de forma escrita y no en un diagrama, ¿no? Ayuda a veces de forma más Para sencilla. tenerlo visualmente. Claro, ayuda a veces. Entonces, esta primera parte de los datos de identificación, como tal, pues corresponde más a un formato. Sí, y por eso decía, quizás sea pertinente decir que hay que dividir un tanto la primera sesión de las demás. Yo lo que les digo a mis pacientes, analizantes, porque creo que en el primer abordaje es así, psicológico, es para dejar un registro aquí en la consultoría. Pero después mi dinámica cambia un tanto. Entonces, pensar en mi segunda sesión, pensando que ya más o menos conozco estos aspectos, siempre le regreso la libertad al otro de decir, oye, ¿con qué quieres empezar? Sin importar dónde empieces, muy alejado de la sintomatología que tú me mencionaste, que tú tienes aquí como punto 2, el motivo de consulta, ¿dónde te gustaría empezar? Entonces le retorno la libertad al otro, porque aquí esto es muy guiado desde mi propia necesidad de poder registrar algo. Sí, aparte creo que aunque se le ponga aquí de que, bueno, me diga, ay, es que tengo, supongamos, ansiedad, claro. La segunda sesión ese síntoma puede cambiar, puede ser de que es que ya no puedo dormir, me siento tal. Claro. Porque el síntoma pues va cambiando. Sí, de hecho, bueno, entonces aprovecho para mencionar tu punto número 2, que dice motivo de consulta, y tú tienes aquí una pregunta, ¿cómo tomaste la decisión de entrar a consulta? Más allá, bueno, es importante, insisto, dependiendo del entorno. A veces a mí me mandan pacientes por recomendación de alguien que conozco y es importante saber de dónde viene la fuente, más allá de saber cómo tratarlos, más bien qué tipo de alianza puedes hacer con ellos. ¿A qué me refiero? Yo en lo particular, si bien tengo varios colegas que me refieren, por ejemplo, pacientes, es para ver con qué tipo de pacientes ellos trabajan. Entonces de repente pueden llegar psicotizados, el aspecto económico se vuelve importante. Quiero pensar, por ejemplo, en un colega que trabaja en la Sierra Gorda y, por ejemplo, ellos tienen estándares económicos en el cobro de la sesión, ¿no? Sí. Entonces yo saber que viene por aquella recomendación es que la persona tiene una necesidad económica de cierto tipo, que puede estar muy interesado, pero que yo, si quiero sobrellevar o más bien acompañar esta situación con el paciente, no le puedo cobrar lo mismo en el estándar que yo tengo. Si él tiene interés, adelante, buscamos una estrategia que sea benéfica para ambos, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual yo pregunto desde dónde y no tanto cómo tomaste la decisión de entrar. Eso se va dando de forma más natural. Ahora, bien mencionabas algo en el motivo de consulta. A mí me sirve como referencia el pensar, una vez dicho a partir del otro, qué es lo que cree que tiene y por qué viene. Entonces pensemos, tú lo mencionabas hasta cierto punto, puede ser que el paciente me diga, ¿sabes qué? Es que mi problema y motivo de consulta es que acabo de romper una relación de 5 años con mi pareja, por decir algo. Pero en el transcurso de las sesiones me voy dando cuenta que si bien ese es el problema inicial, está ligado a otras problemáticas que muchas veces son más complejas y que obviamente llamamos inconscientes, ¿no? ¿A qué me refiero? En este motivo de consulta, a nosotros en el entorno psicoanalítico nos permite ver 2 tipos de síntomas, uno manifiesto y otro latente. El manifiesto, el que pone el analizante, el latente, el que se va moviendo conforme se van dando las sesiones, que es a nivel inconsciente. Sí, en algún momento, insisto, esta se va a responder tarde o temprano. Puede ser que la hagas desde el momento inicial y tú directamente la preguntes, ¿cómo tomaste la decisión de entrar a consulta? Por recomendación, porque vi en una página de internet, porque me acerqué a tal persona y me lo sugirió.
también te va dando pauta. Pero por lo Pero general no se va de de- forma más natural. de- No tiene nada de malo que la preguntes en un inicio. Bueno, más que el aspecto moral de bueno o malo, no te complica en nada tu protocolo. Al contrario, es información que se sintetiza en un formato, ¿no? Entonces, perdón, ¿cómo yo podría, o sea, pongo, cómo tomaste la decisión de entrar a consulta y después podría, bueno, y arriba pongo quién te refirió, o sea, cómo podría, para saber de qué lugar vino? Ok, bueno, insisto, depende de las situaciones. Por ejemplo, tu pregunta de quién te refirió, pues bueno, trabajas en una consultoría, realmente no importa quién lo Ok, refirió o no, porque aquí básicamente se establecen ciertos aspectos, dígase del cobro, dígase de las dinámicas, frecuencia de visitas, de las sesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo más que nada digo que se da de forma más natural, por ejemplo, ya con pacientes que yo tengo en mi espacio, que no es la Ok. consultoría. Entonces se va dando de forma más natural. Insisto, no te No afecta. afecta negativamente en nada el preguntarla, ¿no? Ok. Y más allá de cómo tomaste la decisión de entrar a consulta, yo preguntaría qué fue lo que te motivó a tomar en este momento consulta. ¿Qué fue lo que Y te aquí motivó? agregaría yo otra, o incluso antes o después de has tomado terapia psicológica o has abordado un entorno psicoterapéutico previamente. Ok. Ah, no, pues que sí. Ok, ¿cuántas veces? Y puedes poner muchas preguntas en el Inter, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Recuerdas los tiempos? ¿Por cuántos psicólogos, psicoterapeutas has pasado? Etcétera, etcétera. O simplemente no y te sigues a lo que viene, ¿no? Tú tienes aquí como punto número 3 los datos médicos. Pregunta si sufres de alguna enfermedad crónica, tu familia cercana padece de alguna enfermedad crónica o algún padecimiento mental. Ok, vale, insisto, son preguntas que te pueden brindar más información. Yo en lo particular las pregunto para ver si en algún momento, ojo, puedo trabajar de forma interdisciplinaria en caso de que haya alguna afección orgánica. ¿A qué me refiero? ¿Adicción? Eh, no necesariamente, más bien Ok. cuando hay un daño orgánico, no sé, imagínate que alguien tiene una dolencia en la pierna o la van a operar o tiene un cáncer o algo, obviamente esto va a afectar el estado anímico. Entonces, aunque podemos darle la terapia sin ningún problema, tendríamos que pensar cuál es la fuente de esa problemática y descartar aquello que no entre en nuestro entorno psicológico o Ok. psicoterapéutico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, por ejemplo, esto de la enfermedad crónica, básicamente, más allá de pensar en el espacio interdisciplinario, recordemos qué es lo que por ley está establecido. La ley incluso de salud nos va a solicitar que se le dé una prioridad siempre a la salud orgánica y en segundo plano a la salud mental. Entonces, si no hay cuerpo, pues no hay mente, ¿no? Entonces tenemos que llevarlo hacia allá. Muchas veces las afecciones están propiciadas por un aspecto orgánico, incluso hormonal, de secreciones y demás. Entonces, preguntamos esto para justamente si la circunstancia excede nuestras posibilidades inmediatas, no porque no se pueda llevar, habríamos que determinar de forma integral con otros profesionistas si su problema es más psicológico o más orgánico. Sí. Entonces muchas veces lo recomendamos, incluso con colegas o con quien tenemos conocimiento de que trabajan de forma similar a la nuestra, ciertas alianzas, y lo podemos mandar con algún endocrinólogo Con o con un algún neuro. oncólogo, un neurólogo. Entonces ese es el motivo por el cual muchas de las veces hacemos esta pregunta. Y claro, a veces también por consumo en las adicciones, sobre todo cuando ya hay mucho tiempo, puede haber daño orgánico en diferentes áreas cerebrales, ¿no? Entonces también ahí depende el acompañamiento, aproximación que le vayamos a dar. Y básicamente, padecimiento mental, es raro que vengan personas con algún padecimiento mental vinculado al orgánico. Sin embargo, cuando se trabaja de forma colaborativa o coparticipativa con psiquiatras, sobre todo pensando en personas con consumo, sí llega a haber alguna afección, etcétera. Son raros que lleguen, pero sí tienden a llegar. Entonces, Ok. es básicamente ahí checas nuevamente quién es el que te recomienda para ver qué tipo de alianzas puedes hacer desde antes que lo vayas a abordar. Incluso si existe la confianza, por ejemplo, con estos equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios,
si el otro lo permite, el otro profesionista de la salud o enfocado a ella, pues en esta alianza de colegas, a veces y solo a veces, se pueden compartir datos sin poner en riesgo la salud mental y sobre todo ética del paciente. Ajá. Entonces eso es algo que a veces puede servir muchísimo en el ahorro de pasitos y demás. No es como que estemos haciendo estrategias psicoterapéuticas, pero sirve mucho el saber qué tipo de abordaje es el que le podemos dar, considerando de igual forma la libertad del otro. Veo que aquí tú tienes una expectativa hacia el tratamiento como punto número 4. A veces lo preguntamos, ¿qué es lo que esperas? Se funciona con, o se trabaja con la fantasía del otro, ¿no? Porque justamente también ahí es que se pueden poner los parámetros de trabajo. Sin embargo, esto yo lo pondría más como una pregunta de primera intervención, es decir, ¿nos sirve saber esto? Sí, sí nos sirve hasta cierto punto, pero en el psicoanálisis muchas veces conforme se va dando la sesión, eso también sale de forma natural o simplemente no aparece, el otro es el que pone el ritmo del entorno, ¿no? Del encuentro. Entonces, ¿la puedo dejar? Sí, me parece que sí le puedes dejar. De hecho, se utiliza esta pregunta en muchos formatos. Es muy común encontrarla, ¿sabes? Okay. Yo prefiero dejarla de forma más natural. Y si no, en la primera, pensando en la consultoría, si le pregunto, oye, ¿cuál es tu expectativa hacia el tratamiento? Pues lograr hacer esto. Ok, perfecto. Entonces se vincula. Tengo que decir que aquí se trabaja de una forma más psicodinámica y no tanto psicoanalítica. Aunque a veces parece lo mismo, son cosas distintas. Tiene que ver con el enfoque. Okay. En el aspecto o punto número 5, tú tienes autoconcepto y refieres cómo te describirías a ti mismo. Sí, se pregunta mucho. ¿Te sientes satisfecho contigo mismo y con tu vida? Hay que mencionar por qué. Yo aquí agregaría, ¿qué es eso de tu vida que te hace sentir satisfecho? Porque por lo general, de forma general, podremos decir, sí, me siento satisfecho, ok, pero ¿con qué? ¿Qué es eso que te hace sentir satisfecho? Okay. ¿Vale? Entonces son preguntas que sí, se utilizan mucho en algunos formatos, sobre todo en consultorías o en clínicas, y que nos pueden dar una brújula de, pues básicamente de aproximación psicoterapéutica. Ok. ¿Algún otro comentario, profe? ¿Cómo vio las preguntas? Me parece que están bien, digo, me imagino que porque son básicamente para abordarlas desde mi perspectiva, yo te sugeriría en algún momento usar un formato. Ojo, los formatos cuando se trabaja de forma individual son para nosotros y en ellos depositamos la información que nos dé el paciente. Entonces, como tal, yo te sugeriría que hicieras un formato que fuera apto para ti. ¿Qué preguntas agregaría? Las que tú creas pertinentes que te sirven a ti. Si bien podemos aprender con formatos ya preestablecidos de clínicas, de instituciones y demás, pues sí, nos van a permitir el abordaje, pero estaríamos replicando el modelo de ella y no tiene nada de malo en lo moral. Igual y en lo bueno es que nos permite fluir con una suerte de protocolo, guía o estructura de la psicoterapia. Sintetizado, ¿no? Pero exactamente hay que tener cuidado de que no se sintetice demasiado y entonces creamos que lo que se plasma ahí es la verdad absoluta del paciente. Entonces, cambiando. Claro, no solamente va cambiando, las preguntas muchas veces están delimitadas a que se conteste únicamente la pregunta, pero el sujeto, por más preguntas que responda, siempre va a ser más que las preguntas que responde. Okay. Entonces es importante que aquí, derivado de la experiencia que tú vayas adquiriendo, la aproximación que vayas teniendo, los ejemplos que vayas abordando, tú vayas determinando, mira, esta pregunta en un punto inicial me serviría mucho más a esperar a que fuera hasta el final del proceso que tuvo el paciente. O mira, salió esta pregunta que me parece muy importante porque me ahorra esta y esta. Entonces, cada quien nos va adecuando a sus formas de trabajo. Ok. Bueno, muchas gracias, es muy interesante. La verdad es que yo puse ciertas preguntas porque consideré que eran como que lo básico, claro. Pero al escuchar como que sí tienen realmente un trasfondo en el psicoanálisis, me abrió mucho a cómo podría yo modificarlas a mí sin tener que estar como que con un formatito así. Claro, ayuda mucho, insisto, en la sintetización de los datos, pero siempre hay más y te vas a dar cuenta conforme pasen las sesiones de que siempre sacan temas nuevos o vinculan aspectos que antes no estaban vinculados y es importante que se dé. Ahora, perdón, se me estaba olvidando, este formato funciona en adultos,
pero Ah, faltan sí. los niños. Entonces, por ejemplo, en menores sí hay que hacer muchísimo más hincapié en áreas que, por ejemplo, aquí no tienes y no pasa nada. En los niños hay que preguntar, y por lo general no se le pregunta a los niños, a menos que sea un niño un poquito más Más grande, grande. quizá 10, 11 años, que todavía no entran a la pubertad. Y si no a los padres, cuando se hace una entrevista con los padres, ahí sí es más pertinente un formato que te permita anotar otros datos. Una, porque el paciente o analizante, que en este caso sería un niño, muchas veces no tiene esta información o acceso. Y dos, porque aunque tenga esta información no puede complementarla con detalles aledaños o paralelos como lo podría hacer la madre que lo gestó. El pensar que, por ejemplo, a ella le puedes preguntar, pues no sé, cuándo se pudo sentar, cuándo pudo gatear, Si hubo riesgos en el si hubo, embarazo. claro, si fue un embarazo prematuro, si fue un hijo deseado, esto no te lo Sí, puede dar el paciente. claro. Entonces es importante pensar en el formato que estas cuestiones de un niño te los puede dar la madre, y por lo general, fíjate qué peculiar, acá un adulto a veces tiene una suerte de voluntad o libertad de venir al espacio, pero no conozco a un niño, bueno, conozco muy pocos niños más bien, que a ellos hayan solicitado el espacio. Entonces quienes vienen son los padres. Y entonces, claro, son los padres los que van a prestar palabra respecto a la sintomatología del niño. Si tomamos un aspecto psicoanalítico, entonces hay que aprovechar ese primer encuentro con los padres para tratar de extraer la mayor información del niño y posteriormente esta información utilizarla con otras técnicas y herramientas como lo son, por ejemplo, el juego con el niño. Claro. Entonces, este sí sería un machote pensado para adultos. Habría que pensar que la aproximación en un niño es muy distinta. Ok, vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti.